Vamos a entrar ya estamos ya en el siglo XX, en los albores del siglo XX. En los últimos años del siglo pasado se produce una actitud muy particularmente crítica respecto a la situación española, representada antes de la generación del 98 por los que se llamaban regeneracionistas. La figura más notoria y más interesante quizás es Joaquín Costa. Joaquín Costa es anterior al 98, nació el año 1844, muere en 1911, ya dentro de nuestro siglo. Y publica muchos libros. El más importante es el que se llama Regeneración y Europeización de España. Ven ustedes, estas dos palabras son muy significativas. Por una parte, regeneración. Se había puesto muy de moda en estos años finales del siglo un libro de Max Nordau, titulado en alemán Entartung, que circuló mucho, sobre todo en traducción francesa y luego también española, con el título Degeneración. Degeneración. Como ven ustedes, es un concepto muy primariamente biológico. Pues bien, se une ese concepto de regeneración, el lado positivo, la inversión de la degeneración, se enlaza con europeización. Y la europeización no ya en los regeneracionistas, sino en la generación del 98 e incluso en la siguiente, va a ser un tema central. La idea general es esta. España se considera en una situación de retraso, de inferioridad respecto de Europa. Bueno, al hablar de Europa se piensa automáticamente en tres países, ¿no? En Francia, Inglaterra, Alemania. En unos aspectos primariamente en uno de ellos, en otros aspectos en el otro. Es curioso cómo no se piensa en Italia, siquiera, no se piensa, por supuesto, en los países balcánicos, porque en definitiva no había esa diferencia de nivel, o en todo caso sería más bien a favor de España en muchos sentidos. Piensen ustedes todavía cuando ahora vemos fotografías o imágenes en la televisión de muchos países europeos, por ejemplo, todo lo que estamos viendo, por desgracia, de la que fue Yugoslavia, nos da una impresión, aparte de cosas mucho más graves, una impresión de cierto primitivismo en general, ¿no? Entonces se concentra, es decir, Europa quiere decir los tres países más avanzados que parecen rectores en Europa. Y entonces hay un espíritu de poner a España a nivel, de cancelar ese desnivel que venía arrastrando España, ya lo tocamos el otro día, por el aislamiento que hay desde el comienzo de la Guerra de Independencia hasta la muerte de Fernando VII, que se prolonga en definitiva en algunos aspectos más de lo que parece, más de lo que fue realmente en la apariencia, pero en fin, existía ese desnivel. Entonces, esto produce un espíritu en cierto modo imitativo. Es decir, europeización quiere decir primariamente quiere decir imitación de las formas dominantes, culturales, políticas, sociales, de estos tres países. Fíjense ustedes que todavía un espíritu muy parecido pervive todavía. Por ejemplo, llevamos bastantes años ahora hablando de la entrada en Europa. España va a entrar en Europa. Es una expresión que siempre me ha irritado. ¿Cómo vamos a entrar en Europa si estamos dentro de ella desde antes de que existiéramos como tal España? Y además hemos contribuido tanto como cualquiera a construirla. ¿Qué sentido tiene? Entrar en las instituciones europeas es lo que hemos hecho en los últimos años, no entrar en Europa, donde estábamos ya. Si yo no puedo entrar ahora en el Instituto de España, porque estoy aquí, ¿no? De modo que no me es posible. La generación del 98, esta idea de la europeización toma un sentido más refinado que en los regeneracionistas, evidentemente con una mayor finura, pero
participan de ella, en definitiva, casi todos los autores. Piensen, por ejemplo, en Unamuno. Unamuno dice que España no la comprenderán bien más que españoles europeizados. Españoles europeizados. Y además habla de abrir España a todos los vientos para que entre en ella un ventarrón. Le parecía un poco absurda la idea de cerrarse, citaba esa frase de Michelet, mi yo, que me arrancan mi yo. Creía que no se pierde el yo, lo que ahora llaman la identidad, porque entren vientos de fuera. Y sin embargo es curioso cómo Unamuno hay un momento en que se vuelve contra los europeístas. Esto le pasa por varias razones. Una de ellas es porque Unamuno era muy arbitrario, era genial, pero muy arbitrario. Y había convencido a demasiada gente del europeísmo. Y entonces, pues más bien no le gustaba estar de acuerdo con los demás, ni siquiera que los demás estuvieran de acuerdo con él. Tenía una cierta necesidad de discrepar. Y entonces reacciona, por ejemplo, contra la forma europeo moderno. Dice, ¿por qué europeo moderno? ¿Por qué no africano antiguo? Bueno, esto no lo puede decir más que un archieuropeo. Pero además habla de africano antiguo y piensa en San Agustín. Claro, no se le ocurre pensar en el Congo. No, piensa en San Agustín. Y San Agustín, naturalmente, pues era africano, bueno, africano de ese África del norte de África, ese África helenizada, romanizada. No hablemos propiamente de Europa, pero si habláramos de Europa en aquella época, pues no habría nada más europeo que San Agustín, ¿no? Bueno, es evidente, es cristiano, está en Italia, está en Milán, está... De modo que, claro, el africanismo antiguo no es para tomarlo demasiado en serio, ¿no? Luego aparece ya en la generación siguiente también se vuelve a hablar de europeización. Ortega habla de ello, pero Ortega tiene buen cuidado de dar como consigna algo que fue en él muy importante, y lo repetirá, por ejemplo, el año 31, cuando viene la República de España: no imitar, no imitar. Él considera que Europa representa un nivel, Europa representa primariamente para él la ciencia. Y España, evidentemente, en muchos aspectos ha quedado al margen, está retrasada, pero dice, Europa nos curará del extranjero. Es decir, la europeización, el ponerse al nivel de Europa y el aceptar lo que en Europa es valioso y creador, hará que no consideremos Europa como el extranjero. Y incluso da una fórmula que dice, queremos la interpretación española del mundo. Es decir, no es un europeísmo imitativo, es un europeísmo creador. Él insiste en que no hay que tratar de ser otra Francia, o otra Alemania, o otra Inglaterra, ya hay una de cada una de ellas. Lo que hay que hacer es añadir precisamente la modalidad española de ser europeo, enriquecer Europa con esa aportación, que debe estar al nivel. A esto sí, lo que tiene que hacer, por tanto, España es ponerse al nivel que le corresponde, al nivel que le pertenece. No estar, diríamos, por debajo de sí misma, pero de una manera creadora y no imitativa. Este es, como ven ustedes, el núcleo del europeísmo de Ortega. Y precisamente, a pesar de que tiene gran estimación por Costa y gran admiración, sobre todo moral, por su calidad moral y por su gallardía, discrepa en los contenidos y en la forma de sentir el europeísmo. Esto me parece particularmente importante. Y esto va a ser la característica de la generación que sigue a la del 98, la generación cuya fecha natal central creo que está en 1886. Una generación que ha recibido ya la influencia del 98, que ha empezado a beneficiarse de la recuperación del prestigio del intelectual que había conseguido el 98, porque el 98 ha logrado que las cimas
las cimas nada más, de la cultura española estén a la misma altura que las de cualquier otro lugar. Esto es importante. Todavía no, el relieve, la elevación del relieve de un país es, diríamos, un movimiento tectónico, difícil de conseguir. Pero las cimas sí. Hay en España en este momento unos cuantos hombres que no son en nada inferiores a los más distinguidos de cualquier otro país. El conjunto no. Las instituciones, por supuesto, no. Todavía, evidentemente, hay inferioridades. Y cuando la generación de Ortega llega, en definitiva, pues a su entrada en la historia, cuando diríamos se da de alta, podemos fijar una fecha muy concreta que es 1914. 1914, que es cuando se constituye, por inspiración muy principalmente de Ortega, la Liga de Educación Política Española. Era un pequeño grupo, que no era un partido político ni pretendía serlo, pero emplea la palabra educación política. Quería actuar sobre la sociedad española, sobre la realidad española, elevar su nivel, ponerla, con la expresión que Ortega empleará tantas veces, a la altura del tiempo. Y hay una conferencia pública que da Ortega en nombre es la presentación de la Liga de Educación Política Española, que está publicada muchas veces, Vieja y Nueva Política. ¿Recuerdan ustedes este pequeño folleto que representa esta posición, que es un poco como el acta de presentación de la generación a que pertenece Ortega? En mi libro, Ortega, Circunstancia y Vocación, di la lista completa de los miembros, de modo que, si no quieren ustedes perder mucho tiempo buscándolos, los encontrarán allí. Si no recuerdo mal, eran 99. Como esto es una cosa muy pequeña, ¿no? La mayor parte eran de la generación a la que pertenecía Ortega. Algunos, pocos, eran un poco más viejos, pertenecían a la generación anterior. El más joven creo que era Pedro Salinas. Pedro Salinas, al cual se suele considerar como perteneciente a la generación que llaman del 27, la generación siguiente. Yo creo que no, yo creo que pertenecía a la generación de Ortega, aunque perteneció a lo que llamo la constelación del 27, es decir, formó grupo. Cuando una persona es o un poco tardía o un poco precoz y nace cerca de la frontera entre dos generaciones, gravita hacia una de las dos, tal vez gravita a la más vieja o a la más joven, según los casos. Publica, por ejemplo, o tiene actuaciones públicas al mismo tiempo que los mayores o que los más jóvenes, según los casos, y a esto llamo constelaciones. Yo creo, por ejemplo, que de los escritores de la llamada generación del 27, Salinas y Guillén son de la misma generación que Ortega, Juan Ramón Jiménez, Marañón, etc., aunque forman grupo, forman constelación con los más jóvenes que ellos. Fueron un poco tardíos, entre otras razones porque pasan muchos años en el extranjero, están enseñando en el extranjero durante mucho tiempo, y en definitiva sus publicaciones son más o menos simultáneas con las de los propiamente de la llamada 27, que es la generación de los nacidos en torno a 1901. Creo que, pero en fin, es decir, prácticamente en su conjunto, la Liga de Educación Política Española es precisamente la generación de Ortega, la generación de 1886. Pero ese año, como saben ustedes, es un año para mí muy importante porque nací en él, pero bueno. Pero aparte de eso es el año de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. La guerra que se llamó la Guerra Europea, luego se llamó la Gran Guerra, luego se llamó la Guerra Mundial, luego se le puso un primero. Y esto fue algo cuya importancia no se ha medido bien,
Luego, evidentemente, la guerra sí se ha medido lo que tuvo de destrucción, los enormes cambios producidos en Europa a partir de ella, ¿no? El que la guerra alcanzó proporciones no ya europeas, sino casi mundiales, por la entrada del Japón, por la entrada luego de los Estados Unidos el año 17, que fue lo decisivo para la victoria aliada. Pero hay un problema muy capital, muy importante, y es que en esta guerra, que no fue como las anteriores, que eran guerras entre estados, guerras en que se movilizaban los ejércitos, que luchaban unos contra otros, fue una guerra mucho más amplia, fue una guerra en la cual entraron las poblaciones casi íntegras, en parte por el desarrollo técnico, la necesidad de hacer una guerra casi total, no en el grado en lo fue después, pero ya mucho, ¿no? Por las armas que requerían enormes esfuerzos de mantenimiento. Es, por ejemplo, la guerra en la cual las mujeres se movilizaron. Las mujeres se movilizaron, tuvieron que ocupar los puestos de trabajo, las industrias de armamento por lo pronto, pero también otras, y es algo que determinó una transformación de la sociedad europea enormemente. Esto cambió de un modo fundamental. Pero no solamente esto, es que fue una guerra en la cual intervino un factor relativamente nuevo, la propaganda. Es decir, no se limitaban a luchar unos países con otros, es que hacían propaganda, que fue muy sistemática. Entonces, consistía en gran parte de la guerra en elogiar al país propio o al bando propio y atacar al otro, pero atacarlo en su realidad, no atacarlo a cañonazos, que eso parece que está normal y es aceptable. No, era su literatura, su música, su filosofía, su cultura, su manera de entender la vida. Esto fue decisivo. Europa se había matado siempre, había tenido muchas guerras, pero persistía la conciencia de unidad europea y la admiración mutua. Yo he recordado muchas veces, por ejemplo, que Federico de Prusia, que hace la guerra a Francia todo el tiempo, y en general la vence con mucha frecuencia, escribe en francés. La Academia de Berlín está llena de franceses, está pendiente de ellos. No se le hubiera ocurrido poner en cuestión lo francés, en absoluto, al contrario. En definitiva, era en muchos sentidos un afrancesado que combatía con los franceses y los derrotaba siempre que podía. Esto cambia enormemente. Ortega insistía no lo ha dicho por escrito, pero en conversaciones conmigo muchas veces ha hablado de cómo la ruptura, un comienzo de discordia en España, era por la propaganda de las embajadas beligerantes, que fueron produciendo una división entre la opinión española de que era un país neutral, el país como tal no interviene en la guerra, pero se dividían los españoles en aliadófilos y germanófilos y combatían naturalmente en los veladores de los cafés y allí hacían los planos y los mapas de la guerra y luchaban de un modo no cruento, pero en fin, con tinta o lápiz. Es curioso porque, en definitiva, la toma de partido de los españoles en general fue muy superficial y muy mezclada con ignorancia. Es curioso, por ejemplo, que la mayor parte de los que conocían Alemania, y los que sabían alemán y leían libros alemanes, eran aliadófilos. En cambio, los germanófilos solían no tener la menor idea de Alemania, ni del alemán, ni de la cultura alemana. Esto es muy curioso. De los escritores importantes, el único que era germanófilo era Baroja. Y Baroja decía que si ganaba Alemania, los trenes serían más puntuales. Pensaba. Ortega, por ejemplo, tenía una actitud muy representativa. Él deseaba el triunfo aliado. Y
era el gran conocedor y el gran difusor de la cultura alemana, el que hizo que España conociera la cultura alemana como ningún otro país de Europa. Es decir, Europa fue infiel a sí misma. Europa se dividió, introdujo una discordia no ya en las luchas políticas entre los estados, sino en su realidad. Y se atacó a los músicos y a los filósofos y a los escritores y a los pintores porque eran de un bando o de otro, de unos países o de otros. Es decir, cuando España está intentando apoyarse en Europa para reconstruirse, para ponerse a su nivel, para llevar a cabo esa europeización que estaba ya muy avanzada en el año 14, falla Europa. Esto ha ocurrido a España varias veces. Intentar apoyarse en Europa y que Europa falle. Esto es muy importante. Y esto significa, en cierto modo, que España queda sola. No hay una Europa en que apoyarse. Ustedes piensen que entre 1914 y 1918, justamente cuando estaba cuajando ese movimiento de europeización, hay una decepción de Europa. Europa produce decepción porque reniega de sí misma, una parte reniega de la otra. Y como Europa en definitiva es una unidad, lo era hacía mucho tiempo, ¿no? Renegar de media Europa es renegar toda Europa de sí misma. Es curioso cómo el mantenimiento de la unidad europea, de lo que era propiamente europeo y de su valor en la obra de Ortega fue luego reconocido con bastante sorpresa años después de terminar la guerra en Alemania. Curtius dijo precisamente que Ortega, ese celtíbero del Escorial, decía, había devuelto a Alemania la conciencia y el sentido de su filosofía. Es decir, se encontraron que Europa en conjunto estaba representada por Ortega, en la obra y el influjo de Ortega, más que en los europeos divididos y hostiles, que se han desconocido en cierta medida y han seguido desconociéndose. Todavía yo creo que ahora hay un desconocimiento de Europa muy importante, ¿no? Muy grave. Es curioso, si ustedes repasan, por ejemplo, las listas de los índices alfabéticos de libros de pensamiento europeos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, verán ustedes cómo faltan los nombres, cómo escasean. Hay, por ejemplo, nombres predominantemente de una lengua, nombres franceses, nombres ingleses, o por otra parte nombres alemanes. Muy pocos nombres han sido conocidos. Algunos nombres han sido bastante generales. James, que era americano, de lengua inglesa, pero americano. Bergson. A pesar de todo, Ortega recordaba que no pudo convencer a su maestro Cohen de que leyera a Bergson. Y eso que eran ambos judíos. Esto lo cuenta Ortega. No logró, creo. Es decir, se produce una especie de desconocimiento y luego cuando, por ejemplo, muy tardíamente en Francia se empieza a conocer a los alemanes, siempre es como una cosa extranjera, como algo distinto. Sumamente curioso. Yo me he preguntado muchas veces, es una cosa que y he caído en la cuenta de la razón de ello hace no mucho tiempo. ¿Por qué Unamuno, que estaba tan al tanto de todo, que leía todo, que conocía casi todas las lenguas europeas, incluso las no muy transitadas, como el italiano, el portugués o el danés incluso, ¿no? ¿Cómo no hay ni una mención en su obra de Heidegger? Tan próximo, en algunos sentidos, a Unamuno, a las preocupaciones de Unamuno, con quien hay una afinidad bastante grande. ¿Cómo no leyó Seine Zeit? Y he caído en la cuenta de que porque estaba en Francia,
cuando apareció este libro. Si hubiera estado en Salamanca, lo hubiera pedido por correo y lo hubiera leído inmediatamente. Pero estaba en Francia. Y en Francia nadie lo conocía. Yo lo he pensado esto hace no mucho tiempo, caí en la cuenta de que esta era la posible explicación. Me acuerdo, por otra parte, que el año 55, hablando con Heidegger, le pregunté si conocía a Unamuno. No lo conocía. Le dije, pues le interesaría, estoy seguro. Me dijo, Lorca, conozco. Bueno, yo creo que había muchos más motivos para que le interesara Unamuno que Lorca. Pero Lorca tenía naturalmente una publicidad fantástica. Y Unamuno, que estaba traducido, bueno, no digo la obra completa, pero muchos libros de Otto Bück, tradujo un montón de libros de Unamuno, pero ya habían pasado de moda. A veces es curioso, hay un autor que es, bueno, pero hay que decirlo todo, estuvo de moda y lo tradujeron al alemán porque lo había desterrado Primo de Rivera. Ah, claro, si es que las cosas son así. Entonces, evidentemente, Unamuno era un disidente perseguido por la dictadura de Primo de Rivera, que era un general. Entonces, naturalmente, pues había que hablar de Unamuno y había que conocerlo. Pero después ya pasó de moda, porque no interesó nunca realmente él, no interesó su pleito con la dictadura. Esto pasa tantas veces y sigue pasando. ¿Comprenden ustedes? Esto es curioso. Pero lo que me interesaba a mí era señalar la decepción de España respecto de Europa cuando sobreviene la Primera Guerra Mundial. Y entonces España se queda, en definitiva, en cierto modo, otra vez aislada. No porque se haya aislado ella, no porque se haya cerrado ella, sino porque la que se ha cerrado ha sido Europa, por su división, por la hostilidad interna. Esto es lo curioso. Es un fenómeno que en general no se suele ver. Es curioso cómo hay fenómenos que no son visibles, que no son claros. Y esto entonces crea una situación sumamente interesante. Yo creo que pasa esto. La europeización, digamos, la puesta a nivel de España estaba ya muy avanzada. Les decía a ustedes que en la generación del 98 las cimas alcanzan una altura tan alta como la de cualquier lugar de Europa. Esto se acentúa en la generación siguiente. Además, los miembros principales de esta generación eran más intelectuales, más universitarios que los anteriores, no solamente sabían lenguas, cosa que no pasaba mucho con los del 98, salvo Unamuno, por supuesto, pero los demás no mucho, ¿no? Se mueven más bien en su lengua, en fin, el francés lo leían todos, en fin, pero no eran hombres familiarizados con lenguas extranjeras y además habían hecho muy pocas residencias en el extranjero. En cambio, muchos miembros de la generación de Ortega habían estado en otros países de Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, habían estudiado en estos países, estaban muy familiarizados con la cultura de estos países enormemente, y esto ya hace naturalmente que ese nuevo aislamiento, si se quiere, por retracción de Europa, no por retracción de España, tenga menos consecuencias para España. Porque en definitiva había avanzado mucho la europeización en esa puesta a nivel. Pero hay un fenómeno que acabo de mencionarlo, muy de pasada, que es la introducción de un elemento de discordia en el cuerpo intelectual y literario español por la acción de la guerra misma, por la propaganda política de las embajadas, por la presencia de intelectuales franceses sobre todo y alemanes que presentan su punto de vista, sus intereses, desprestigian la cultura del otro país, etc. Esto ocurre, ¿no?
Piensen, por ejemplo, en un hombre tan admirable, tan eminente y tan admirado por Ortega como Max Scheler. Eh, pero no está de acuerdo con la actitud que toma Scheler, que defiende precisamente el genio, escribe un libro, El genio de la guerra y la guerra alemana. Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg. Yo hace no mucho tiempo encontré el libro este, que no se tradujo, y lo encontré en alemán. Esto por una parte, pero por otra parte, Bergson, tan admirable pensador también, bueno, hace su propaganda y viene a España y actuó en España y dijo cosas muy buenas y muy interesantes, pero en definitiva se producen, diríamos, como una cierta escisión en España, que fue el principio de la discordia. Hay un hecho muy curioso, y es que es un pequeño documento. Cuando se presentó la candidatura de Azorín a la Real Academia Española y no fue elegido, cosa que ha pasado tantas veces. Lo fue elegido después, el año 24, pero entonces, el año 13 no. Y entonces se organizó un homenaje a Azorín, fiesta de Aranjuez, en honor de Azorín, que se celebró en los jardines de Aranjuez, en otoño. Lo promovieron sobre todo Ortega y Juan Ramón Jiménez, y bueno, fue muy interesante. Hay un pequeño folleto, tiene poemas, cartas y pequeños discursos, es muy interesante. Pero lo curioso es que allí están todos. Es decir, estaban pues una selección amplia de escritores, de intelectuales españoles, no divididos. Esto es 1913. Antes de empezar la guerra mundial, antes de iniciarse la escisión que no va a hacer más que prolongarse después. Ya el año 17 las cosas empiezan a complicarse. El año 17, recuerden ustedes, fue el año de las juntas de defensa, fue el año, sobre todo, muy grave, de la gran huelga general revolucionaria, que tuvo consecuencias muy, muy graves. Y ya empezó a romperse, no a romperse del todo, pero empezó a quebrantarse la concordia que había dominado la Restauración y que se prolonga hasta esta fecha. Esto es muy importante. El año 17 fue un año muy importante. Es el año en que empieza ya a decidirse la guerra mundial. Es el año en que intervienen los Estados Unidos de un modo decisivo. Eso venció del lado de los aliados el equilibrio entre los dos bandos beligerantes. Entonces se termina la guerra y entonces se produce una transformación de Europa. Como saben ustedes, se producen varios fenómenos capitales ese año. El año 17 es la Revolución Rusa. Son derribados los zares, hay el gobierno de Kerensky, que dura muy poco, después la toma del Palacio de Invierno y la toma del poder por los bolcheviques, con Lenin y los demás. Es una gran perturbación y naturalmente Rusia estaba del lado aliado. Por eso los alemanes dejaron que cruzara todo su territorio un vagón sellado con los directivos del Partido Comunista, porque iban a Rusia a organizar la revolución en Rusia, cosa que le convenía a Alemania, naturalmente. Y esto produce una gran crisis y ya va a empezar, es el primer brote de totalitarismo. El primer totalitarismo que hay en Europa, nunca había habido totalitarismo, nunca, no, ni era posible, por muchas razones. Había habido tiranías, despotismos y lo que se quiera, pero no totalitarismo. Y esto empieza en Rusia el año 17, luego después, pocos años después, aparecerá en Italia el fascismo, luego aparecerá el nacionalsocialismo alemán en el año 33. Pero, por lo pronto, el año 17. De modo que, como ven ustedes, es un año, en muchos sentidos, decisivo y que significa el comienzo solo, de una cierta discordia que empieza a actuar en la sociedad española. Pero al mismo tiempo se produce ese renacimiento cultural que
se ha originado hacia el 98 y que se había empezado ya a desarrollar mucho, se consolida. Es evidente que empieza a haber grupos, empieza a haber equipos, hay instituciones, incluso la Junta de Ampliación de Estudios, se empiezan a mandar becados al extranjero antes de la guerra. Luego la guerra misma lo interrumpe un poco, pero ya desde antes. Es decir, hay una mayor dilatación de ese nivel más alto que se va consolidando cuando España tiene ya ciertos instrumentos, porque es evidente que antes no los hubiera tenido. Antes había una carencia no tan extremada como se dice, ni mucho menos, de eso hablamos el otro día, pero en definitiva es evidente que las instituciones españolas no estaban a la altura del tiempo, había muchas carencias, había ciertos desconocimientos graves, sobre todo en algunos campos, en otros no, pero ya hacia el año 14 esto está ya en una situación mejor y por tanto puede continuar ese desarrollo de España culturalmente. Esto es muy importante. Y hay una serie de figuras realmente de gran valor, extraordinario valor. Lo que ocurre es que se ha producido ya una tendencia a la desestimación de lo español. No olviden ustedes que esto existe y sigue existiendo. La gente conoce, cita, habla de cosas extranjeras que a veces son muy inferiores a las que podrían ser equivalentes españolas. Y además son posteriores, son tardías. España en este siglo ha sido intelectualmente muy madrugadora. Ha habido muchas cosas que se han hecho en España muy pronto, antes que en otros lugares. Esto no pasaba anteriormente, pero en este momento sí pasa, ¿no? Ustedes fíjense, por ejemplo, que hay cierto tipo de cosas que han tenido una cotización muy alta en el mundo. Por ejemplo, la pintura, la música. Pero yo me pregunto, ¿es que los escritores, los pensadores españoles eran inferiores a los pintores o a los músicos? Oh, no, absolutamente no. Ni poco ni mucho. Lo que pasa es que, evidentemente, los pintores y los músicos no hablaban ni escribían en español. No había que traducirlos. Y además, en el caso de los pintores, sobre todo, valían dinero. Los cuadros han tenido un valor que no tienen otras cosas, que no tienen los libros ni el pensamiento. Esto ha sido muy importante. Pero se ha producido en España una tendencia a dar por supuesto que si algo es español, es inferior. Y aunque haya un catálogo de nombres ilustres, eminentes y creadores, ha habido una resistencia increíble a hacer la suma. A hacer la suma y a partir de ahí. Esto ha ocurrido con un pretexto o con otro. No digamos, la guerra ha sido el gran pretexto. Es evidente, la guerra civil ha sido el gran pretexto. Absolutamente. Que ha hecho que obstinadamente haya una especie de desestimación del español. Lo cual ha tenido la consecuencia de su escaso aprovechamiento. Es decir, se ha alcanzado un nivel en el cual la sociedad española en su conjunto no se ha instalado. Y esto lo podemos aplicar hasta la época actual. La época actual. Es una cosa absolutamente increíble, incluso con formas muy acentuadas de regresión que se están produciendo. Esto es curioso. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en un prólogo que puso Sartre a un libro de un español emigrado, ¿no? Decía que, no sé qué, venía un francés a España y decía, no, les enseñaba, les hablaba de la fenomenología de la cual nadie sabía nada. Ortega habló el año 1913 de la fenomenología, muy agudamente. El año 14 rectificó lo que le parecía, lo que era más importante de la fenomenología y que le parecía un error, la reducción fenomenológica. Dio a conocer la fenomenología en España cuando era prácticamente desconocida en toda Europa, salvo en Alemania.
Zubiri, el año 21, escribió su tesis doctoral, una teoría fenomenológica del juicio. El año, me parece que, no sé si 28 o cosas así, Gauss hizo su tesis doctoral sobre la crítica del psicologismo en Husserl. Se tradujeron las investigaciones lógicas de Husserl al español el año 29. Al francés se publicaron el año 50. Al inglés después. Y el señor Sartre dice que en España nadie sabía nada de fenomenología. Yo había hecho cursos con Gauss en el año 32. En mi historia de la filosofía, que se publicó en enero del 41, no ya está expuesta a la fenomenología con bastante detalle, sino que es la primera exposición probablemente de conjunto del pensamiento de Heidegger. Del pensamiento de Heidegger hasta esa fecha, claro, porque yo no soy profeta. De modo que no hablaba de sus libros posteriores. Bueno, esto es en general desconocido. Ustedes podrán leer ahora, leer ustedes libros, hablo de filosofía porque es lo que es más familiar, pero pasa en todo, ¿no? Pueden ustedes ver lo que se dice ahora, ven ustedes una tesis doctoral que se publique ahora, verán ustedes cómo no aparece nada de nada. Aparecen citas de libros no leídos por el doctorando, ni por su director tampoco, casi nunca. Libros extranjeros. Eso ha sido sumamente grave. Y esto ha tenido y tiene consecuencias. ¿Comprenden ustedes? Ahora, sin embargo, hay otro aspecto que es más positivo de la cuestión. Y es que la sociedad española ha estado absorbiendo gran parte de estas cosas. Y es evidente, por ejemplo, que durante muchos años el pensamiento alemán, que ha sido el más importante, evidentemente, sin duda ninguna, hasta el año 30, digamos hasta el año 33, hasta la aparición de Hitler, el pensamiento alemán era superior en su conjunto al de cualquier otro país. Este pensamiento era mucho más conocido en España, incluso traducido. A los que no sabían alemán también lo leían, mucho más que en cualquier país de Europa. Absolutamente. Pero esto no se sabe. Esto desaparece. Yo hace poco tiempo tuve una sorpresa, bueno, no hace tan poco tiempo. El año 82 estaba yo en Washington, estaba yo en la Biblioteca del Congreso de Washington, donde está todo lo imaginable, y libros que nunca había tenido en la mano. Y había un libro sobre Karl Bühler, un libro publicado por la Academia de Ciencias de Viena. No era ninguna cosa particular. Bueno, entonces hablaban, por supuesto, no sabían los que hicieron este libro sobre Bühler, que yo había traducido el año 50, su libro principal, La teoría del lenguaje. No aparecía. Pero no sabían que el año 41, me parece, 41, se había publicado sobre Bühler un excelente libro del padre Ceñal. Unos señores especialistas que hacen un libro sobre Bühler en su lengua. No saben nada de esto. Porque así se hacen las cosas, ¿no? Esto es un problema curioso. Pero es el resultado. Y entonces, esto ha gravitado sobre la vida española, sobre la sociedad española. Ha habido ese problema, eso, lo que yo empleaba la palabra desestimación. La desestimación, en parte, con raíces varias. Una raíz es la ignorancia, que es muy cómoda. Muy cómoda. Por ejemplo, es curioso cómo en estos últimos años, después de la muerte de Menéndez Pidal, la mayor parte de los españoles, incluidos los filólogos y los historiadores y los eruditos, han decidido que no hay que leer a Menéndez Pidal. Lo cual tiene una consecuencia ventajosa. Es muy cómodo. Porque Menéndez Pidal escribió tanto. Es una biblioteca. Si uno se ahorra el leer todo eso, pues es comodísimo. Esto es evidente. Claro, con la consecuencia de que no se tiene dentro todo lo maravilloso que hizo Menéndez Pidal, que es un hombre que contribuyó a esclarecer los problemas históricos y lingüísticos y literarios quizá como nadie. Pero es más cómodo no conocerlo. Y esta ha sido un poco la actitud. Esto por una parte, la pereza.
que es un factor que nunca se tiene en cuenta la pereza, es curioso. Me extraña mucho cómo nunca se ve que se aluda a la pereza, que es una gran tentación humana para entender los fenómenos históricos. Luego hay otro que es la envidia, ¿no? Duele que alguien, vecino nuestro, a quien hemos visto en la calle, a lo mejor lo hemos conocido, en fin, sea una persona notable y haya hecho cosas interesantes, tal vez más que las que hacemos nosotros. Eso duele terriblemente. Si es un niño ajeno, distante, si es muerto, mejor todavía, ¿verdad? Pero en fin, aunque viva, si vive en otro país, vaya, se le puede perdonar. Pero un señor que tiene la avilantez de ser español, de vivir en una calle de Madrid, por ejemplo, y de estar vivo sobre todo, eso no se perdona. Es muy difícil de perdonar. ¿Comprenden ustedes? Y esto naturalmente ha tenido consecuencias. Ha tenido consecuencias muy importantes. Porque ese nivel que había alcanzado España, primero, digamos, hasta el año 14, lo que se prolonga hasta el 17, después, a pesar incluso de ese conato de discordia, la discordia no se consuma, después, el año 23, como saben ustedes, hay un problema muy delicado, sobreviene la dictadura de Primo de Rivera, queda en suspenso la Constitución de 1876, con lo cual se introduce la ilegalidad en la monarquía misma. Bueno, es un régimen en cierto modo arbitrario, no brutal ni cruel ni nada parecido, pero en fin arbitrario y comete abusos y se produce una hostilidad muy grande sobre todo de los medios intelectuales españoles, promovida por desaciertos del gobierno, más que del propio Primo de Rivera, por sus ministros y por las gentes que lo seguían. Esto produce evidentemente una crisis muy profunda que terminará, hablaremos de después, por el derrocamiento de la monarquía el año 31 y el advenimiento de la República. Pero como ven ustedes, son comienzos de un proceso de discordia. Con todo, la creación intelectual sigue enormemente viva. Los años anteriores a la República, los años, por ejemplo, desde el año 20 hasta el año 31, son de una creación cultural excepcional. Realmente. El número de libros importantes, de florecimiento, de consolidación de escritores ya existentes, de aparición en la escena, por ejemplo, de la generación esta que se llama del 27 no pasó nada, pero bueno, fue el centenario de Góngora, lo que pasó. Pero en fin, de la generación de los nacidos en torno a 1901, que es muy rica, es una generación muy rica. Todo esto continúa y la producción española entre el año 20 y el año 31 es sencillamente impresionante, absolutamente impresionante. Esto, como ven ustedes, ha tenido la consecuencia de que existe. Y como decía antes, los españoles han estado absorbiendo todo eso. La mayor parte de los españoles, sobre todo las minorías que tienen acceso a este tipo de formas culturales, han absorbido tantas cosas muy valiosas que están ahí, que están dentro. Pero no se ha vivido a ese nivel. No se ha partido de ahí. No se ha conocido ni se ha reconocido todavía todo eso. Se ha seguido pensando que España es un país inferior, que la cultura española es inferior a otras. No se ha hecho, es curioso, si ustedes piensan, por ejemplo, sobre todo Francia e Inglaterra, ustedes imaginen el número de libros que se han escrito y se siguen escribiendo sobre el grupo de Bloomsbury en Inglaterra y el equivalente de unos cuantos franceses. Si uno va a leerlos, los conoce, pues piensa uno que no es para tanto. Yo no cambio una docena o una veintena de escritores españoles, no los cambio por ellos. ¿No? Pero evidentemente de los españoles no se ha dicho casi nada.
Y eso que se ha dicho casi siempre es negativo. Eso es otra gracia. Lo cual, si vamos a hacer últimas cuentas, a mí no me parece mal del todo. Porque, bueno, yo creo mucho en la espontaneidad, creo mucho en la mala vida, en que la gente tenga dificultades, en que haga las cosas contra viento y marea, en que no haya mimos. Los intelectuales de muchos países, sobre todo de Francia y de Inglaterra, han vivido mimados por sus sociedades y por sus continuadores. En España no hay quien mime a nadie, gracias a Dios. Y entonces, no sé, se crece de un modo espontáneo, un poco como los cardos, si quieren ustedes, con esa aspereza. Pero es más real, es más vivo, en definitiva. No sé, yo creo que son rasgos que estoy tratando de precisar de la sociedad española, de la vida española, ya de nuestro siglo, ya estamos en nuestro siglo, hemos partido de algo antiguo para ver de dónde venimos y por tanto a dónde estamos. Y yo creo que esto es particularmente interesante. Yo con todo no deploro demasiado que las cosas hayan sido así o sigan siendo así. Porque en definitiva yo diría que es como la gente que se cría en situaciones difíciles. Muchos mueren, pero los que sobreviven pues lo afrontan todo y son ya muy duros de pelar, ¿no? Bueno, y eso es lo que pasa con los españoles, y eso pasa con los intelectuales y los escritores y los artistas españoles. El que realmente sobrevive a todo eso, a ese clima lleno de temporadas de sequía o de inundación, de fríos y de calores y de olvidos y de ausencias y de indiferencia, el que pervive y sobrevive a todo eso es porque tiene algo dentro y es porque tiene vocación sobre todo. Lo cual no está mal, no sé, ¿comprenden ustedes? De modo que si vamos a hacer balances, después de decir cosas que parecen lamentables y que debemos deplorar, tienen su lado favorable, tienen su lado bueno. Y vamos a intentar el próximo día ver un poco quiénes son los personajes de este drama histórico, quiénes son las generaciones de esta época, las generaciones del siglo XX, ¿cuáles son? ¿Cuáles son más o menos sus límites y qué representa cada una de ellas? Porque cada una es un personaje del drama histórico, es un acto, el tiempo en que le corresponde y un personaje de historia. Continuaremos.